Buenos días, mi nombre es Dagoberto Guidos y en esta ocasión voy a hablar un poco acerca de el crédito documentario. Los créditos documentarios se presentan en nuestros tiempos como la manera eficaz y segura de efectuar un pago frente a la realización de una operación de comercio internacional. Por lo general es una compraventa internacional, donde tanto el comprador como el vendedor se desconocen y por lo tanto no existe plena confianza entre ambos como para que el comprador envíe el pago sin antes haber recibido la mercadería o el vendedor envíe la mercancía sin antes haber recibido el respectivo pago. Es por esto que el vendedor solicita que el pago se realice a través de un crédito documentario, ya que en este intervendrán entidades bancarias que darán seguridad y agilidad al pago de la obligación surgida en virtud de la compraventa. El artículo 2 de las reglas y usos uniformes de los créditos documentarios, la publicación número 500 de la Cámara Internacional de Comercio, define al crédito documentario de la siguiente manera. La expresión créditos documentarios y cartas de crédito stand-by se refieren a todo acuerdo, cualquiera que sea su denominación o descripción, por el que un banco, que llamaremos el banco emisor, obrando a petición y de conformidad con las instrucciones de un cliente, a quien llamaremos el ordenante, o en su propio nombre, uno, se obliga a hacer un pago a un tercero, que llamaremos beneficiario, o a su orden, o a aceptar y pagar la letra de cambio, que son instrumentos de giro libradas por el beneficiario. 2. Autoriza a otro banco para que efectúe el pago o para que acepte y pague tales instrumentos de giro. O también autorice a otro banco para que negocie la letra de cambio librada por el beneficiario contra el banco emisor o contra el ordenante del crédito. Obviamente contra la entrega de los documentos exigidos siempre y cuando se cumplan los términos del crédito. Muchos historiadores del derecho afirman que la continuidad histórica de las operaciones mercantiles obedece a un vínculo muy estrecho entre los documentos utilizados en la actualidad y los empleados en Europa durante los siglos XII al XVII. Al respecto, algunos historiadores del derecho señalan que las cartas de crédito, en su forma más antigua, eran de uso frecuente entre los principales gobernantes del siglo XII para obtener anticipos con los que deberían pagar a sus clientes. Algunos autores señalan que existe una gran similitud entre el crédito documentario y la letra de crédito del siglo XVII. No obstante, otros investigadores rechazan estas teorías ya que no están totalmente comprobadas, ni se les ha encontrado una conexión de carácter unívoco ni uniforme que ligue al documento señalado, que ligue a estos con el crédito documentario. El documento que se tiene como primer antecedente del crédito documentario es una antigua forma de letra de cambio utilizada en el Mediterráneo, a la que algunos historiadores del derecho han llamado la carta o mandato de pago. Este documento, sea que fuese redactado por un notario o por el mismo librador, daba forma a una relación negocial en la que intervenían 4 partes interesadas, a saber, el remitente, el librador, el librado o pagador, el librado o el pagador contra quien se libraba el documento y el tenedor que lo enviaba al remitente. De manera lógica se deduce que el tenedor de la carta de pago debía primero asegurarse que el librado reconocía el derecho contenido en el documento, para luego pagar la cantidad a que se hacía referencia. Los historiadores no logran determinar si la carta a la que se hace referencia, los historiadores no han logrado determinar si la carta de crédito era producto de un contrato de cambio o suponía también la apertura de un crédito. Al respecto, hay algunos que sostienen que los antiguos mandatos de pago y letras de cambio eran
instrumentos creados simplemente para la remesa de divisas o monedas extranjeras de una ciudad a otra, es decir, entre ciudades. Bueno, para el siglo XVII, al mismo tiempo que la letra de cambio comenzaba a construirse como un título valor, en casi toda Europa era frecuente el uso de otro documento que se llamaba la carta de crédito. Al igual que la carta de pago del siglo XII y XIII, la carta de crédito del siglo XVII era un negocio multilateral. Sin embargo, esta contenía una promesa, en algunas ocasiones expresa, en otras tácita, de reembolsar al librador. Las ordenanzas de Bilbao de 1737 admitían la circulación de esta carta de crédito, dando origen a un esquema legal que adoptaron con posterioridad los códigos mercantiles españoles y latinoamericanos del siglo XIX. La carta de crédito del siglo XIX, dadas sus características, era un instrumento muy insuficiente que facilitaba la adquisición de mercancías en el extranjero. Si bien es cierto, este documento servía para poner en relación a varios sujetos interesados, el tomador, el vendedor, el suministrador del crédito, etc., no dejaba claras las responsabilidades de los mismos. Por lo tanto, no se podía confiar en ella como fuente de derecho y obligaciones. Por esta razón, su uso se limitó a operaciones entre casas comerciales que habitualmente negociaban y cuyas operaciones se basaban en una cuenta corriente o un crédito. A mediados del siglo XIX comenzó a utilizarse por comisionistas, agentes de cambio y bancos una nueva modalidad de carta de crédito. Este era el crédito documentario, que tuvo gran aceptación entre los comerciantes angloamericanos y también de los europeos. Los historiadores coinciden en cuanto a la aparición del crédito documentario como tal, mas no en cuanto a sus primeras modalidades de operación tanto en Europa como en los Estados Unidos. De tal manera que se sostiene que en Europa esta operación se desarrolla en un primer momento en Inglaterra por obra de grandes comerciantes a favor de los pequeños que se dedicaban al mismo género de comercio, cuyas letras de cambio aceptaban los primeros mediante una comisión. Algunos cambios llevaron a estos grandes comerciantes a dedicarse únicamente a la apertura de créditos mediante aceptación. En razón de ese origen se les llamó merchant bankers, quienes eran de origen extranjero. En Estados Unidos, documentario surge debido a la enorme competitividad que existía entre empresas que se dedicaban a la mediación, lo que los condujo a emitir unos documentos a través de los que se comprometían formalmente a aceptar las letras de cambio giradas contra la remesa de mercancías. La especialización de las actividades bancarias hasta el extremo de independizarse de la mediación mercantil, el crecimiento de los fabricantes y la utilización del telégrafo como medio de comunicación más ágil para dar a conocer las condiciones del contrato de compraventa fueron los factores más determinantes para que alrededor de 1860 se llevaran a cabo una gran cantidad de créditos documentarios en los Estados Unidos. Muy bien. ¿Qué partes son las que intervienen en los créditos documentarios? Bueno, dado que el crédito documentario es un medio de pago para operaciones de comercio internacional, es posible deducir que en él intervienen varios sujetos. En primer lugar, tendremos al ordenante. Generalmente es el comprador o el importador que, basándose en un contrato de compraventa internacional previamente celebrado, recurre a un banco de su plaza para que éste realice el pago de la compra, es decir, cancele el precio de la mercadería objeto del contrato, solicitando para ello la apertura de un crédito documentario. La realización del pago puede hacerse a la vista contra la presentación de los documentos representativos de las mercancías, o a plazo, siempre contar la misma presentación de documentos representativos de la mercadería, surgiendo una relación con el banco que podría ser una relación de depósito. El comprador deposita en el banco el monto de lo adeudado para pagar, o bien una relación crediticia, es decir, el banco concede un crédito al ordenante
el que deberá pagar al recibir la mercadería o con posteridad a la venta de esta. Eso ya depende del acuerdo entre el ordenante y el banco emisor. Ahora tenemos entonces la figura del banco emisor. Este no es otro más que el banco que se halla en la plaza del ordenante. Este banco procede de acuerdo con las instrucciones que le da el ordenante, quien le solicita que abra un crédito documentario. El emisor le hace previo estudio de los riesgos. El emisor lo hace, obviamente, previo estudio de los riesgos en que incurre, de forma que el crédito es abierto a favor del beneficiario, el que se halla en otro país. La relación que surge es una relación de crédito. En virtud de ello, el banco emisor está obligado a dirigir una carta de crédito para comunicarle al beneficiario que él hará el pago contra la presentación de los documentos representativos de las mercaderías. La otra figura es el banco notificador y el banco confirmante. El banco notificador, también conocido como banco corresponsal o banco intermediario, es el banco que se localiza en la plaza del beneficiario y cuya misión es comunicarle a este que ha sido abierto un crédito documentario a su favor. Generalmente es quien se encarga de hacer el pago debido. Para ello, el banco emisor hace también uso de otra institución bancaria, que generalmente es un corresponsal, y le envía una copia de la solicitud de apertura de crédito documentario para que se haga efectiva la carta de crédito en los términos y condiciones establecidos en ella, es decir, el plazo dentro del cual puede ser utilizado, los documentos que deben ser presentados, etc. Y además, que sepa que con la presentación de los documentos exigidos podrá hacer efectivo el pago, la negociación o la aceptación de una carta de crédito si se ha establecido. El vínculo que existe entre el banco notificador y el emisor está determinado solo por la notificación, pues actúa como un mero corresponsal. No obstante, tiene la obligación de cerciorarse que el crédito que está notificando es real. Es posible que intervenga una tercera entidad bancaria y ésta se encargará de confirmar el crédito abierto por el banco emisor. A él se le conocerá como banco confirmante. La confirmación por parte de este viene a dar mayor firmeza y seguridad a toda la operación, pues este también se obliga de manera directa, al igual que el banco emisor. Es necesario aclarar en este punto que en relación al compromiso asumido por el banco confirmante de pagar, al igual que con el banco emisor, es necesario que los documentos requeridos se presenten en tiempo y forma, pues de lo contrario, la obligación asumida por el banco confirmante no se ejecutará. La siguiente figura es el banco negociador. El banco negociador será aquel que esté designado para descontar las letras de cambio giradas a cargo de otro banco, que puede ser el emisor o el confirmante. También puede suceder que en un banco, sin estar designado para negociar, haga o realice el pago. En esta segunda circunstancia, el beneficiario se presenta ante el banco de su preferencia, pues no se ha designado un pagador, con una copia del documento operativo del crédito documentario y los documentos representativos de la mercadería, que son requeridos. El banco que realizará el pago toma en cuenta la rectitud del banco emisor, así como la capacidad de pago de su cliente. Basándose en esos elementos, el banco comienza a negociar la carta de crédito, corriendo el riesgo de la posterior verificación ante el banco emisor. Luego tenemos al beneficiario. El beneficiario es la persona a favor de la cual se abre el crédito documentario, es decir, la persona que tiene el derecho de exigir el pago. Para hacerlo debe presentar los documentos representativos de la mercadería que se hayan señalado en el contrato de apertura de crédito documentario y que se contemplarán en la carta de crédito. Una vez hecho esto, el banco pagador procederá a hacer efectivo el pago, que podrá ser a la vista o bien mediante negociación de giros, o también puede ser por aceptación de los mismos. Previamente se realizará la verificación de los documentos por el mismo banco. Todo esto debe hacerse dentro del plazo señalado en la carta de crédito. Es de esta manera entonces como el beneficiario podrá hacer efectivo su cobro. ¿Cómo
¿Cómo es que se lleva a cabo estas operaciones? Bueno, la realización del contrato de crédito documentario se lleva a cabo de la siguiente manera. En primer lugar, se suscribe un contrato de compraventa internacional entre el comprador y el vendedor. Por lo general es este tipo de contrato. En él se establece con claridad la forma de pago, que va a ser, pues en este caso, mediante o por medio de un crédito documentario. Y también se definen los términos y las condiciones de este para evitar problemas a la hora de cumplir con los requerimientos de la carta de crédito. Hecho esto, el comprador, procediendo de acuerdo a lo pactado en el contrato base, se dirige a una institución bancaria que se encuentra en su lugar, ¿verdad? En su plaza, y solicita la apertura de un crédito documentario. El banco recibirá un depósito si es el ordenante quien dará los fondos para hacer el pago, o hará los estudios correspondientes si es el banco quien facilitará el monto requerido por medio de un crédito. El siguiente paso es que debe señalarse la modalidad que va a adoptar el crédito. Si va a ser un crédito revocable o irrevocable. Es preciso entonces aclarar en este punto que si no se señala la modalidad, el crédito documentario será considerado irrevocable. Una vez señalada la modalidad, el banco, a través de una sucursal o un corresponsal en la plaza del vendedor, a quien se le llama también el beneficiario, le notificará a este del crédito documentario que ha sido abierto a su favor. Seguidamente, y tomando en cuenta que el crédito abierto es irrevocable, el banco emisor puede solicitar al banco notificador o a otro banco que se halle en la plaza del beneficiario que confirme la apertura del crédito documentario. De esta manera se suma al compromiso que con carácter irrevocable asumió el banco emisor, una obligación de igual índole asumida por el ahora conocido como banco confirmante. Actuando de acuerdo a lo señalado en la carta de crédito, el corresponsal procederá a confirmar. El beneficiario, una vez que ha recibido la notificación de apertura del crédito a su favor, comienza con el envío de las mercaderías, todo de acuerdo a lo pactado en el contrato base. Acto seguido, el beneficiario se presentará antes de la fecha del vencimiento del crédito a las oficinas del banco pagador con los documentos representativos de la mercadería exigida en la carta de crédito, y en cuanto determine que aparentemente cumplen con los términos del crédito, procederá a realizar el pago por orden del banco emisor. Una vez efectuado el pago y recibidos los documentos, el banco pagador enviará esto al banco emisor, el que también analizará los documentos y determinará si cumplen con los términos del crédito. A su vez, el emisor reembolsa el monto del banco al banco pagador. El banco emisor, teniendo los documentos en su poder, le comunica al ordenante que la operación ha sido realizada y le traslada los documentos representativos de la mercadería al ordenante para que éste pueda retirarlos de la aduana. En caso de que el banco haya otorgado un crédito para financiar la operación, este pasará a cancelar el crédito de acuerdo con lo pactado en el contrato de crédito. ¿Cuál es el marco legal entonces que regula el crédito documentario? Bien, las reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios, conocidos por sus siglas RUU, surgieron con el objeto de constituir un ordenamiento uniforme en lo que se refiere a créditos documentarios, a partir de una iniciativa proporcionada por la Cámara de Comercio Internacional.